En esta ocasión vamos a discutir la publicación de Stewart y Settler de 1938. Esta fue una publicación en inglés, de manera que la traducción del título sería, la traducción al español, sería Función y configuración en arqueología. Podemos ver que los autores inician planteando un rápido desarrollo científico de la arqueología que empieza a distanciarse de la etnología. Sin embargo, también vamos viendo que la postura de Stewart y Settler indica que la arqueología, como parte de la antropología, también debe empezar a contribuir a los objetivos de la antropología y su entendimiento de la cultura y el cambio cultural. Vamos viendo entonces que Stewart y Settler visualizan una arqueología que sea tratada como igual que la etnología, es decir, una arqueología como disciplina valiosa para entender las culturas y no como una disciplina o una herramienta más bien de la etnología. Entonces aquí vamos viendo que Stewart y Settler reconocen que la etnología ya está dando pasos, está avanzando en el entendimiento funcional de las sociedades y por lo tanto la arqueología debe seguir ese mismo rumbo y ese mismo ritmo. En la página 5 vamos viendo que los autores explican cómo la arqueología ha abordado el estudio histórico de las sociedades a partir de un estudio individualizado de los artefactos, el estudio de las tipologías y los complejos. Noten aquí la crítica que ellos hacen, la crítica implícita que ellos hacen hacia la historia cultural, la cual se ha preocupado mucho por las clasificaciones y también por entender el objeto, pero de manera individualizada. Aquí es importante que recuerden que la arqueología funcionalista veía la función como la vinculación o asociación de diferentes materiales en un contexto arqueológico y por lo tanto no tenía el más mínimo sentido entender los objetos de manera individualizada. Sin embargo, ellos continúan comentando que la arqueología ha logrado descifrar la línea temporal de los artefactos, de manera que ahora ellos se cuestionan qué tareas quedan pendientes a la arqueología. Ellos siguen cuestionándose si será que las taxonomías y las historias, cuando estas taxonomías y las historias culturales estén reconstruidas, será que hasta ahí llega la labor de la arqueología. Ellos mencionan que estas preguntas han sido evadidas en vista del apuro que tienen los arqueólogos y las arqueólogas de recolectar datos. Sin embargo, Stewart y Settler consideran que este tipo de prácticas son un infortunio para los objetivos de la antropología. Y si continuamos en la página 6, aquí vamos viendo, podemos ver con mayor detalle la crítica de los autores al quehacer de la arqueología histórico-cultural, una crítica implícita. Vemos que al respecto ellos van a comentar que esto es esta cita. Ellos mencionan que uno se pregunta si la limitación frecuente de interés para medir los elementos y la tabulación de los datos y las mejoras de las técnicas, ellos se cuestionan si es una falta de voluntad para lidiar con el problema de los objetivos. Quizás la fascinación de los materiales inmediatos como las ollas, las hachas y otros objetos de elección que primero interesaron a la arqueología, continúan hasta cierto punto oscureciendo el tema de su significado más amplio. Ellos continúan mencionando que una sincera introspección podría sugerir que una nueva motivación es más parecida a la de los coleccionistas, ellos mencionan que una sincera introspección podría sugerir que nuestra motivación es más parecida a la del coleccionista que de lo que nos gustaría admitir. Aquí vamos viendo que esto es una crítica fuerte hacia la posición de la arqueología histórico-cultural. Vemos que hace una comparación entre la arqueología histórico-cultural y los anticuaristas, es decir, que caracteriza a la arqueología cultural como protociencia o una antesala a una arqueología científica. Por lo tanto, implícitamente ellos nos comentan que la arqueología funcionalista tiene como meta
la formalización de la arqueología como ciencia. Y vemos también en esta misma página que Stewart y Sedler justifican estos comentarios de que la arqueología trata los materiales como objetos que deben ser descritos, enlistados, clasificados, pero no trata los restos arqueológicos como objetos implementados por los seres humanos en su día a día. Vamos viendo entonces que para Stewart y Sedler el cambio de enfoque no requiere de nuevas o más sofisticadas técnicas, ya que a pesar del uso de técnicas refinadas, la arqueología está ignorando datos importantes, inclusive cuando se realiza trabajo de campo. De modo que aunque se privilegie la recolección y descripción de los datos de artefactos, hay una importante ausencia de otros datos, y esto va a repercutir en las reconstrucciones sobre otros elementos otros aspectos de la vida de las sociedades antiguas. Por ejemplo, la subsistencia, la distribución la distribución de las poblaciones y otras temáticas que vimos con las lecturas de Child y de Clark. En esta página tal vez es interesante notar cómo ellos desarrollan el concepto de ecología humana. Es importante que recuerden que la arqueología funcionalista es un periodo transicional hacia la nueva arqueología, de manera que planteamientos como los de Stewart y Sedler, así como las ideas de Walter Taylor, a quien vamos a ver en la unidad 6, vemos que todo esto sentó las bases de otros enfoques teóricos. Por ejemplo, la ecología cultural, que también se entrelaza con otro enfoque teórico, como lo es la arqueología procesual. En general vamos a ver que pues posterior a este periodo transicional vamos a ver el surgimiento de estos enfoques teóricos y también una diversificación temática de la arqueología, más o menos alrededor de 1950-1960, pero esto va a ser un tema de discusión para el curso de Teorías Antropológicas 2. Aquí, y quizás lo importante ir entendiendo de la propuesta de la ecología humana que desarrollan Stewart y Sedler, es la introducción de temáticas ambientales en la arqueología, así como una nueva línea de evidencia para entender el comportamiento humano. Por lo tanto, aquí podemos ir viendo la incorporación de la evidencia no artefactual dentro de las explicaciones arqueológicas. Además, podemos ver cómo se introducen los temas, que introducir temas ambientales conlleva a toda una nueva forma de registrar los datos, pues el registro ahora va a comprender una amplia gama de variables antes no contempladas por la arqueología histórico-cultural, lo cual va a conducir a una mayor minuciosidad en el detalle con que se registra la evidencia. Pero continuamos con la lectura en la página 8. Noten acá cómo Stewart y Sedler van definiendo, van incorporando el concepto de funcionalidad. Para ellos, la funcionalidad está vinculada con la función de los objetos en el contexto, lo cual implica un reto para la arqueología. Recuerden que para la arqueología funcional no basta con conocer la función del objeto, sino su rol en el contexto arqueológico, así como su vinculación con otros materiales arqueológicos. En general, esta discusión sobre la función y su relación, la configuración, que es vista en esa vinculación de los objetos de los materiales arqueológicos en el registro arqueológico, la va a ejemplificar un poco más en la página 9. Y por último, vamos viendo en la página 10 que la crítica de Stewart y Sedler es un llamado de atención a una arqueología que contribuya más a los objetivos de la antropología en general. Pues si el objetivo de la arqueología es ser una ciencia madura, se debe realizar un esfuerzo por generar un esquema de investigación general de la cultura. De lo contrario, si esto no se realiza, la arqueología va a continuar siendo una de poca utilidad para otras disciplinas que estudian la cultura. Es decir, va a continuar siendo de poca utilidad para la antropología. Y esto no va a ser, no va a marcar ninguna diferencia respecto a cómo se realizaban los trabajos durante el coleccionismo o el anticuarismo.